Hermosa mañana, día de febrero. Catherine Ampuero, abogada, ex procuradora anticorrupción. Catherine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días. ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de estas idas y venidas, estas que seguramente recién están comenzando, ¿no? Yo creo que la punta del iceberg ha sido identificada, que ha sido ver estas ONGs, estos proyectos bastante risibles, muchos de ellos, que han sido financiados por este programa USAID y que muchos de los propios norteamericanos están sorprendidos con lo que han estado pagando ellos con su dinero, pero al mismo tiempo también están contentos. Contentos en el sentido en el que felizmente ya se está descubriendo que está debajo, que estaba debajo de la alfombra, ¿no? Ese iceberg gigantesco se está construyendo. Pero acá en el Perú también nos salpica un poco, porque es un momento de reevaluación para ver verdaderamente, oye, estas ONGs, ¿a qué se dedican? Estas ONGs, ¿cuál es el rol que juegan en la sociedad civil o sociedad política? ¿Cuál ha sido tu impresión de esto de acá que todavía está comenzando? Impresionante la reacción que han tenido las ONGs que en general han hablado y se han ufanado de transparencia y de moralidad y de absoluta ética. Yo me pregunto, ¿dónde está la transparencia que exigían y de la que se ufanaban? ¿Por qué no transparentan cuánto han recibido y en qué han gastado todo ese dinero? ¿Dónde está la famosa ética? Sí. ¿No? Aparte que son personas que, como tú bien has dicho, ¿no? Han tenido este talante de superioridad moral para darnos lecciones. Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Bueno, yo no me inspira mucha moralidad ni tampoco intelectualidad este tipo de personas que trabajan en estas ONG feministas que ni siquiera te pueden decir que es una mujer, ¿no? La incongruencia, la contradicción propia de estas personas es sorprendente, pero estamos descubriendo mucho y a mí me sorprende la actitud de victimización que han tenido, como si ellos fueran las víctimas y quienes buscan transparencia son los villanos. Pero este es clásico de las personas que buscan ocultar las cosas y tratan de dar la vuelta a la tortilla, como dicen, ¿no? Tratan de dar la vuelta a las cosas. Entonces, como no quiero transparentar porque hay algo oscuro o no tengo cómo dar explicaciones lógicas y transparentes a las cosas, entonces uso la teoría o la estrategia de la victimización. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Me victimizo. Claro. Aquí es evidente que es un dinero que ha venido como ayuda, como colaboración de Estados Unidos. Sí. Pero, obviamente, muchos dicen, es dinero que no es del Perú. Sí, pues, no es del Perú, pero ha venido como una ayuda para ser utilizado en nuestro país y lo que han vendido ellos es que con ese dinero van a apoyar, por ejemplo, a una comunidad vulnerable. En este caso de Manuela Ramos, que van a utilizar ese dinero para apoyar a un grupo de mujeres vulnerables. Exacto. Por ejemplo, mujeres maltratadas, sea psicológicamente, sea físicamente, mujeres violadas, por ejemplo. Pero de pronto descubrimos que del 100% de dinero que han recibido, esta ayuda económica, y que por cierto es cuantioso dinero, claro, estamos hablando de millones, ¿no es cierto? ¿En qué lo han utilizado? Han utilizado principalmente, estamos hablando entre un 70 o 80%, lo han utilizado en planillas, es decir, para pagarse a sí mismas, efectivamente, para su personal. Claro. Entonces, ¿cuánto de este dinero realmente ha llegado a las mujeres vulnerables? Y esto es una vez que estamos enterándonos hasta ahora, ¿no? Porque, como bien he mencionado y es lo que se está diciendo, este es recién la punta del iceberg, todavía queda mucho por descubrir, seguramente descubriremos otro tipo de ingresos, que no solamente esta ONG, sino ONGs semejantes, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de estas personas vulnerables, de quienes verdaderamente estaban atentas o deseosas de recibir esta ayuda, y si tú les dices, oye, están viniendo $500,000, me imagino que se emocionaron, porque $500,000 igual es bastante dinero. Por supuesto. Pero desconocían ellas que era $1,5 millones y que el 75% estaba siendo guardadito para aquellas personas que se autopercibían como personas de superioridad moral, ¿no? Es verdaderamente o en lamentable. otras comunidades simplemente, Pancho, no les ha llegado quizás nada. Simplemente les vendieron el cuento porque han hecho para
Para lograr el aporte de dinero, ¿no es cierto? Primero tienes que presentar el proyecto. Y para presentar el proyecto, ellos utilizan la necesidad de la gente. Exacto. Entonces, hacen a la gente que cuente su historia. Ujú. Incluso permiten la gente que ingrese estas personas a su hogar para que conozcan su estado de vulnerabilidad. Ujú. Cuentan su historia, se abren con ellas, incluso permiten que les tomen fotos, que utilicen su historia para ponerlo, para plasmarlo en ese programa, crear la sensibilidad, en este caso en el gobierno estadounidense, y ellos den el dinero. Y quién sabe, existan algunas familias que simplemente han sido utilizadas y quizás no han recibido absolutamente nada. Entonces nosotros queremos saber hasta qué punto todas estas familias han sido utilizadas. La necesidad de miles de peruanos han sido utilizadas por cuántas ONGs para enriquecerse. Eso necesitamos saber. Ahora, también es una oportunidad para hacer una reflexión prudente. Estaba revisando uno de esos videos que se hacen virales con facilidad en las redes sociales, que es ahora donde se lleva la conversación. Era un político de Kenia, si mal no recuerdo, que llamaba la atención a aquellas personas de su país que estaban victimizándose también y quejándose porque ya la plata de USAID ya no iba a venir más. Y decía, pero si no es tu plata, no es tu gobierno. ¿Por qué tú vienes a darle lecciones a un gobierno ajeno de por qué te ha detenido el flujo de dinero? En todo caso, esta es una oportunidad para reflexionar, decía el político de Kenia, acerca de por qué estamos recibiendo plata de afuera. Es una oportunidad para reflexionar y decir, oye, tal vez es tiempo de que nosotros seamos los que velemos por nosotros mismos y no estar dependiendo de países foráneos para que extender la mano y que nos den unas migajas. Deberíamos en el Perú también reconsiderar y ver, oye, ¿por qué estamos tan preocupados con el dinero de afuera cuando deberíamos estar buscando, en todo caso, un autofinanciamiento? No estar buscando dádivas de foráneos. Yo creo que esto va a servir para que el gobierno también aprenda a mirar a aquellas personas que han sido absolutamente invisibles, aquellas personas que no tienen voz, que no tienen imagen frente al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, de eso justamente es lo que se aprovechan estas ONGs, de este dolor, de esta ausencia del Estado, para luego enriquecerse con estas donaciones que reciben del extranjero. Entonces yo creo que esto va a permitir también evidenciar estas carencias para que ojalá así el Estado aprenda a mirar y tomar acciones pues desde el Ejecutivo, ¿verdad? Además, yo quiero hacer una reflexión también para aquellas personas que nos están escuchando o viendo a través de las diferentes plataformas de Radio Betel 100.1 FM, que es cuando uno piensa en una ONG, uno siempre le atribuye cierta característica loable, piensa que sus intenciones son positivas. Pero ¿qué es lo que primero necesita la ONG para funcionar? No son recursos, sino es un problema. Mientras el problema exista, supuestamente ellos, que son la solución, deben continuar. Pero entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿querría una organización que depende de un problema verdaderamente solucionarlo? Porque en el momento en que lo soluciona, deja de existir. El propósito de su mera existencia deja de tener sentido. Entonces, mi impresión es que muchas de estas ONGs, estos organismos, incluso no solamente organismos no gubernamentales, sino ya entramos también al plano gubernamental. Hay muchos programas del Estado que no quieren solucionar el problema porque si lo solucionan dejan de tener sentido, dejan de existir. Y es ahí donde, en todo caso, me voy a este otro punto, Catherine, porque otra cosa que ha sucedido en los Estados Unidos, que también está dando mucho de qué hablar, es este Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lleva las siglas DOGE, que está siendo liderado por el magnate, el dueño de X, de Tesla, de otras empresas, Elon Musk. Es para reducir justamente el tamaño del Estado, para evidenciar cómo es que se está gastando de manera inapropiada los recursos de los estadounidenses en programas que en muchos casos no tienen mucho sentido. Ahora, ¿es esto una oportunidad para hacer una reflexión también nosotros? Y tal vez que políticos actuales o aquellos que tengan intención de participar en política en las próximas elecciones propongan algo semejante, tal vez un departamento que también busque la eficiencia o un recorte del aparato estatal. ¿Cuál es tu impresión? Corte del aparato estatal, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que se ha debatido mucho, por ejemplo, en la reducción de ministerios. Sí. Yo sí creo firmemente en la fusión
de estos dos ministerios. ¿Te refieres al de la mujer y al de desarrollo e inclusión social? Sí, incluso yo me iría mucho más. Porque yo creo, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo es una institución que se ha creado justamente para la defensa de los derechos de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Justamente las mujeres, por ejemplo, y todo el círculo de las familias que están siendo maltratadas independientemente de su sexo, ¿no es cierto? Entonces, para eso está la Defensoría del Pueblo, para la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Y para exigir del Estado justamente ese reconocimiento de derechos. Entonces, para mí, en principio, esos dos ministerios deberían de eliminarse, desaparecer y darle mayor logística, empoderar más, en todo caso, a la Defensoría del Pueblo para hacer un trabajo muchísimo más eficiente en la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas. Además, cuando hay un caso emblemático, o al menos medianamente emblemático, que involucra acto de discriminación, me da la impresión de que entre el Ministerio de la Mujer y Población de Vulnerables, el de Desarrollo e Inclusión Social y el de Cultura, hacen Fu Manchu entre los tres y dicen, a ver, ¿y a quién le toca esta vez? Porque entre los tres hacen el mismo trabajo a medias. Y la realidad también nos ha demostrado ¿qué cosa? Que estos ministerios se han vuelto un service del gobierno de turno. Y nosotros no estamos para sostener servicios de los gobiernos de turno, puestos de trabajo de personas que no cumplen el perfil, como por ejemplo Richard Swim. Exactamente. ¿Cierto? El ejemplo claro, Richard Swim. Ahí está. Qué buen ejemplo me has dado. Yo una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Richard Swim y él me dijo que como había llevado un curso de entrenador de vóley para mujeres, él tenía la capacidad de ser life coach, una cosa así, y por eso era prudente que le hubieran pagado como $100,000 para hacer una capacitación a todo el Poder Ejecutivo. Imagínate, pues. No tiene sentido alguno, pues, ¿no? No hay forma, no hay forma. Entonces, esto de reducción de los ministerios tiene que ser algo que se tiene que hacer y necesitamos a una persona que cuando asuma la presidencia de la República tenga los pantalones bien puestos y tome decisiones independientemente de las críticas, porque va a haber muchísimas críticas y en especial estos famosos organismos de derechos humanos que tiene una determinada prensa que va a criticar 100%, pero tiene que tener coraje y tiene que tomar valentía para tomar decisiones sin importar el guante a quien le caiga, ¿no es cierto? De acuerdo contigo. Y tú has dicho algo muy interesante, que va a recibir muchas críticas. Yo creería que las críticas van a ser menor, pero como es propio de esta mafia caviar, son especialistas en que su discurso resuene tanto que dé la impresión de que es la mayoría. Como suele ser, tienes medios de comunicación, tienes a actores de televisión o de cine, tienes a académicos que salen a dar su opinión y como tienen una llegada bastante amplia, la percepción del pueblo peruano es que ese discurso es el común denominador, cuando no es el caso. Yo estoy convencido de que la mayoría de peruanos estaría mucho más feliz si es que el dinero que es destinado a los ministerios que tú has mencionado fueran, por ejemplo, a educación o a seguridad, que son cosas mucho más importantes. Totalmente de acuerdo, porque si tú y yo en este momento salimos, nos vamos a un mercado y comenzamos a encuestar a la gente, te la apuesto que el 100% nos va a decir totalmente de acuerdo, desaparezcan esos ministerios. Es lo que nos va a decir la gente común y de a pie. Vamos a hacer la pregunta al público justamente, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se cerraran estos ministerios o que se fusionaran al menos con el objetivo de optimizar la efectividad gubernamental y poder destinar esas grandes cantidades de dinero a sectores más importantes como lo que mencionábamos, educación o seguridad? Pueden escribirnos al 947-246-545 o llamarnos también al 01613-1701. Ahora, estamos conversando con la doctora Catherine Ampuero, abogada, ex procuradora anticorrupción, a quien pueden hacer la consulta directamente acerca de por qué deberíamos cerrar o aumentar en todo caso, ¿no? Porque ya hemos visto que también se quiere aumentar al Ministerio de la Infraestructura y de ahí nos podemos ir más allá. Y esto es interesante también evaluar, ¿eh? En Venezuela, que como ustedes sabrán está dominado por la dictadura castrochavista, es un gobierno absolutamente de izquierda. Lo que han hecho ahí eventualmente es ir aumentando cada vez ministerios y ministerios y ministerios como si fuera la razón por la cual se solucionan los problemas. En Venezuela llegó a haber en un momento un Ministerio de la Felicidad. Eso no es broma, pueden revisarlo, está al alcance de todos ustedes. Hubo un Ministerio de la Felicidad, porque esa es justamente la manera en la que trabaja la izquierda. Te hace creer, tú estás triste, la solución tiene que venir sí o sí de papá Estado, de papá gobierno, de la patria grande,
del gran Estado y vamos a crear un ministerio de la felicidad para que los venezolanos dejen de estar tristes. Entonces, ese es el problema cuando se convence a la población de que solamente es el gran Estado, el gran gobierno, el que puede solucionar el problema de todos los connacionales. Esto es increíble. Es algo así como el cuento que metían los de la izquierda y hasta ahora siguen con ese cuento. ¿Quieres tener una mejor educación para tus hijos? ¿Quieres tener un mejor sistema de salud para tus hijos? Que se respeten tus derechos, mejor democracia. Entonces cambiemos la Constitución, ¿verdad? Como si la Constitución es una varita mágica, como el hada madrina, pling, y ya tienes mejores centros educativos, sistema de salud tipo clínica para todo el mundo, simplemente con cambiar la Constitución. Un cambio literalmente semántico en un papel, ¿no? Como si fuera el genio de Aladino, como si fuera una hada madrina, como tú bien has dicho, ¿no? Y lamentablemente muchos peruanos se creyeron el cuento, porque recordarán ustedes que en las últimas elecciones Pedro Castillo salió presidente. Y la propuesta de Pedro Castillo era justamente cambiar la Constitución. Pero no solamente la suya, sino también era replicada por Johnny Lescano, era replicada por Verónica Mendoza, en fin, todas las distintas izquierdas, ¿no? Desde la terrorista, la comunista, la socialista y la progresista. Que son... Y cuando uno revisa la Constitución dice claramente que todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a una educación de calidad. El problema está en la ejecución, no en la teoría, ¿no? No está en el papel, sino está en la efectividad, en la manera en la que los gobernantes o que el Poder Ejecutivo utiliza justamente los recursos bajo el parámetro de la ley para poder llegar a los resultados. Quiero también tocar el tema, Catherine, del próximo año. ¿Cómo ves tú, con qué esperanza ves tú las próximas elecciones? Yo tengo entendido que tú estás inscrita en un partido político, así que eso de ahí, digamos, que te quita un poco la imparcialidad, pero igual, al ser una persona con una amplia trayectoria en materia política, igual puedes avisorar o puedes identificar algunas oportunidades o algunos problemas, justamente teniendo en cuenta las nuevas reglas de juego que tenemos en este proceso electoral, donde vamos a tener casi, tal vez, 50 candidatos. Yo creo que ahora que con el cambio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y me estoy refiriendo a Salas Arenas, creo que la población ya tenemos mayor seguridad, llamémoslo así, en el resultado de las elecciones, ¿no? Este cambio de autoridades nos da otro ambiente, digamos, otra sensación. Otra sensación. ¿No? Una sensación de seguridad. No conocemos verdaderamente al nuevo presidente, pero el saber que ya no está Salas Arenas... Te da un poco de tranquilidad. Un poco de tranquilidad. Pero sí, yo creo que sí es bueno, de todas maneras, que los candidatos presidenciales, yo sé que siempre se firman estos famosos acuerdos y todo lo demás, pero no estaría de más, sí, que todos los candidatos vuelvan a firmar y públicamente de que sí van a respetar el resultado, porque siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y ya no queremos que se repita lo de antes, lo que pasó con PPK y lo que pasó también con Pedro Castillo, independientemente de los indicios de fraude, pero que se respeten el resultado de las elecciones que va a haber en el 2026, para que el perdedor o perdedora sepa reconocer al que va a salir como ganador en el 2026 y nuevamente no nos enfrasquemos en lo que ya veníamos, bueno, ya 2 quinqueños prácticamente, en esto de no reconocimiento. En lo que mencionas tú, voy a apuntármelo también para invitar esta semana a Juan Villarán, experto en temas de seguridad, y que tiene una organización que está armando un equipo interesante que es justamente para buscar personeros apartidarios, con el sentido en el que, a ver, indistintamente de quién sea el ganador, tenemos que asegurarnos todos como peruanos de que el resultado ha sido limpio, para que no se generen estas suspicacias y que la legitimidad del presidente, quien salga elegido, no esté cuestionada. Y la única manera de poder lograr eso es teniendo una gran cantidad de personeros, porque hay zonas recónditas en el país donde es mucho más difícil llegar. Entonces, los partidos políticos pueden confiar tal vez en sus propios personeros, pero se necesita más gente. Y se necesita gente que no esté buscando verdaderamente una intención política para con un partido u otro, sino simplemente buscar la verdad, la transparencia y que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. Así que me voy apuntando, por favor, Grecia, invitamos a Juan Villarán esta semana para poder hablar del tema nuevamente. Y otro tema que quería tocar contigo, Catherine, estamos conversando con la doctora Catherine Ampuero, abogada, ex procuradora anticorrupción. Es el tema de Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, quien ha denunciado a Delia Espinosa. ¿Podría ser suspendida la fiscal de la Nación por esta denuncia? ¿Tú lo ves como una pelea más entre Ejecutivo y Fiscalía o hay cierta prudencia detrás de la investigación o la denuncia? Vamos a escuchar justamente las declaraciones.
que hace la fiscal de la Nación repartiendo a todos los medios la disposición 70, donde resolvía cuestiones vinculadas a la solicitud de un iCloud e incluso en dicha disposición haciendo público mi teléfono celular. La conducta está claramente establecida, claramente prevista y la infracción está cometida. Entonces, en el ejercicio legítimo de mi derecho, lo que he hecho es formular la denuncia correspondiente ante la demostración, porque me he permitido acompañar todas las imágenes de todos los medios de comunicación que simultáneamente pasaron la disposición 70 a los minutos que esta había sido emitida sin que aún me hubiera sido notificada como medio probatorio, y en este caso lo que espero y exijo de la Junta Nacional no solamente es el inicio del proceso disciplinario, sino la suspensión, en este caso como fiscal de la Nación, de la señora, porque está absolutamente demostrado que el ilícito disciplinario, que como les reitero es la conducta que por acción, omisión o extralimitación de facultades un funcionario público comete, está demostrado. Y esta es parte de la primera denuncia que he formulado, porque estoy interponiendo otras 3 más. Gracias. Bien, escuchábamos entonces las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien ha denunciado a Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, por haber tomado su celular, presuntamente de una manera irregular, y aparte, como escuchábamos en los comentarios, por haber compartido esta información. Ha habido un acto irregular acá, tú que tienes mucho más pericia, tú que eres mucho más diestra en materia legal que nosotros. ¿Cómo evalúas toda esta situación entre el ministro, y la fiscalía? Yo a ambos personajes les diría, basta ya, basta ya de show. El país está que se desangra producto del crimen organizado. Sí. Ataques terroristas en Trujillo, todos los días secuestran a la gente, extorsionan todos los días, ¿no es cierto? Y ya no solamente a grandes empresarios, sino a empresarios microempresarios, pequeños, claro. microempresarios, dueños de una barbería, ¿no es cierto? Ya no. Y el ministro, en vez de utilizar las 24 horas del día en estar defendiéndonos de esta inseguridad ciudadana que padecemos todos los días, se está dedicando a defenderse de las investigaciones que hace la fiscal de la Nación. A los dos les diría, basta ya, parece que vivieran en un mundo paralelo, que se están peleando entre ellos, mientras de verdad nosotros los ciudadanos estamos mirando, no sé, pues perdiendo la vida, poniendo en riesgo nuestra integridad física, nuestra seguridad, y ellos, en vez de defendernos, ¿no?, de estos delincuentes, se están peleando entre los dos. Yo les diría que los dos empiecen a trabajar juntos por nuestra seguridad. Ahora, eso es lo que le diría. En el caso del ministro Santibáñez, sí es cierto que muchos diarios le tienen mucho cariño, de manera sarcástica lo digo, porque lo utilizan como portada, como tema de conversación o discusión todos los días. Los ataques que recibe él, ya sea de manera prudente o imprudente, o justa o injusta, son constantes. ¿Cuál debería ser la labor del ministro del Interior ante estos constantes ataques o críticas de diferentes medios de comunicación? Es difícil hacer un trabajo si que estás... Por ejemplo, él, en vez de utilizar las cámaras para decir las acciones que ha tomado en contra de la fiscal de la Nación, que eso lo deje a sus abogados, porque sus abogados están ejerciendo su defensa, ¿no es cierto? Él, como ministro, debe utilizar estas cámaras para decir lo que está haciendo en temas de seguridad. Eso es lo que debe estar haciendo. Y la fiscal de la Nación, así como pone, no sé, tanto hincapié en la investigación que está siguiendo, tanta celeridad en la investigación que está siguiendo contra el ministro del Interior, le pedimos lo mismo que haga en las investigaciones que debiera seguir en contra de Zoraida Ábalos, Rafael Vela, Domingo Pérez, Silvana Carrión por el tema del acuerdo con Odebrecht. Pero más allá de eso, lo que ha hecho es dividir esta investigación en dos, ha separado en dos. Y al separarlo, lo que ha hecho es debilitar la investigación. Y discúlpame, pero lo que ha hecho es abdicar en sus funciones, porque no quiere investigar en base a la unidad de la investigación. Solamente está investigando a Zoraida Ábalos y pareciera que tiene temor, ¿sí? Temor de tocar a sus amigos Vela, Pérez y ahora también a Silvana Carrión, la procuradora. Por eso es que no quiere investigar y ha mandado que lo haga otro fiscal. Pero ella, cuando quiere, utiliza el criterio de la unidad de la investigación, como en el caso de los Rolex de Dina Boluarte, donde investiga a Dina Boluarte y también a
a su amigo Guayqui, Sí. ¿no? Los investiga en una sola investigación. Lo mismo se hizo con Patricia Benavides, que la llevó ella misma, Delia Espinosa, investigó a Patricia Benavides, pero la investigó con todas las personas implicadas en el caso de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, utilizando este criterio. Entonces, y también vemos, por ejemplo, en el caso de evidencia de enriquecimiento ilícito en la fiscal Barreto, Marita Barreto, Ujú. en el fiscal Rafael Vela. Sí. ¿Qué ha hecho Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Tampoco ha querido abrir investigación. Ujú. Lo que ha hecho es, Estaban concentrados en pelearse entre sí. sí, deriva la denuncia a otro fiscal, cuando ella es la competente para iniciar esta investigación. Entonces Sí. vemos pues a una fiscal de la Nación que actúa con doble estándar de investigación, con doble rasero, doble sesgo, y parece que utiliza el cargo de fiscal de la Nación para perseguir a quienes le caen mal, como en el caso de Santibáñez, Sí. y a los que les caen bien, Ahí lo nomás, claro. dilato la investigación. Ujú. Catherine Ampuero, abogada y ex procuradora anticorrupción, estuvo con nosotros. Catherine, siempre un placer conversar contigo. También.